En MediSmart, convertimos la protección en bienestar. Trabajamos junto a las aseguradoras para ofrecer a sus clientes acceso a un ecosistema integral de salud digital personalizado. Somos el complemento perfecto que amplifica la propuesta de valor de las aseguradoras. Cuando la tecnología y el cuidado se unen, la salud y el bienestar se transforman. Esto es lo que da el cartel. ¿Un tinto? Hostia. Ven. Ah, café. En Habitudes no solo somos actuarios, entendemos tu cultura y el mercado local, brindando consultoría actuarial con servicios de notas técnicas, función actuarial y actuario responsable que nos convierten en tu mejor aliado. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. ¿Sabes cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero. ¿Y una internación en Miami? Cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más te cuesta cero. Con nuestra app tienes toda la asistencia que necesitas. Universal Assistance. Viaja seguro. En un país lleno de oportunidades, hay una fuerza que protege cada paso hacia el futuro. Somos más que una aseguradora. Somos aliados del progreso y el bienestar de Colombia. Con innovación, responsabilidad y compromiso, trabajamos por un país más seguro para todos. Juntos, construimos una Colombia más fuerte, más próspera, una Colombia más segura. Colombia en el contexto de los conflictos globales. Todas las encuestas a los líderes empresariales globales revelan que la geopolítica volvió al primer lugar de las preocupaciones estratégicas. Demos una mirada a la guerra en suelo europeo, a la pesadilla del Medio Oriente, a la rivalidad entre Estados Unidos y China y a las angustias democráticas del vecindario latinoamericano, entre otros. Ningún líder empresarial, mucho menos en un sector tan asociado a la gestión de riesgos como el de seguros, puede ignorar la forma como los fenómenos geopolíticos afectan su estrategia de crecimiento. Para tratar este fenómeno en la mañana de hoy contamos con la participación especial de Javier Solana, presidente del Centro de Economía y Geopolítica Global de SADE, exsecretario general de la OTAN, que nos acompaña vía internet. Y también recibamos con un fuerte aplauso a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, quien está aquí con nosotros. Este segmento será moderado por Mauricio Reina, investigador asociado de FEDesarrollo y periodista. Adelante. Bueno, muchas gracias a Fasecolda por esta invitación, Gustavo por esta invitación. Doctor Solana, buenas tardes en Madrid. Pues buenas mañanas allí. ¿Cómo recibe usted el otoño? ¿O no? ¿O todavía? Estaba viendo la temperatura, todavía está un poco cálido, pero ya va a entrar el otoño, ¿verdad? Empieza a avanzar el otoño. El otoño de Madrid es maravilloso. Bueno, bienvenido a esta reunión, presidente. Qué gusto verlo nuevamente. Con muchas noticias, muchas de ellas debajo del brazo, recién traídas de la Asamblea de Naciones Unidas, de otros de sus múltiples actividades internacionales. Como veían ustedes en la introducción, en la medida que vamos a hablar de riesgos globales y en la medida en que esta industria se mueve alrededor de los riesgos, pues estos temas son insoslayables. Pero yo iría un paso más allá. Si nos enfocamos en el ámbito latinoamericano y nos concentráramos en el ámbito colombiano, el delito transnacional, el adjetivo mismo lo dice, es transnacional, lo veíamos en el panel anterior, el narcotráfico, problema transnacional, las amenazas a la democracia, problema internacional, el debilitamiento relativo de Estados Unidos, que ha sido un referente de nuestra política exterior y de nuestro lugar en el mundo,
también un problema global. Por lo tanto, vamos a ir tocando algunos de esos temas y voy a tratar de aprovechar la experiencia de estos invitados de lujo. El doctor Javier Solana, además de dirigir el centro en este momento, ha tenido una experiencia envidiable. El doctor Javier Solana fue ministro de Relaciones Exteriores de España, pero después, a mediados de los años 90, fue secretario de la OTAN. OTAN, que es protagonista central del conflicto con el que Rusia, con el pretexto que Rusia invadió Ucrania, ya vamos a oír sus opiniones, y OTAN, que es un argumento central del expansionismo de Vladimir Putin, que desestabiliza el mundo, pero desestabiliza la Unión Europea. Y después, durante alrededor de 10 años, el doctor Solana fue el alto representante para las relaciones exteriores y la seguridad de la Unión Europea. Es decir, que cuando le preguntemos por lo que piensa de la invasión a Ucrania, lo que piensa de qué hacer con Vladimir Putin, lo que piensa de lo que sucede en el globo, ya saben qué calificada va a ser su opinión. Y el presidente Santos, aparte del Nobel de la Paz, ha mantenido una agenda internacional tremendamente activa. Ha regresado ahora de la Asamblea de Naciones Unidas, donde participó en la discusión de uno de los grandes resultados de esta asamblea, más allá de lo que hacemos nosotros, que es ver el discurso del uno, el discurso del otro, es el pacto por el futuro. Tiene cosas que decir sobre si el multilateralismo funciona o no funciona. Hace parte de un grupo muy selecto, el grupo de los elders, el grupo de los mayores, fundado por Nelson Mandela, para atender los grandes problemas de la humanidad, es decir, que tenemos invitados de lujo. Vamos a proceder de la siguiente manera durante la próxima hora, más o menos. Vamos a estar abordando, por supuesto, la invasión de Rusia a Ucrania, por supuesto, el conflicto de Israel con Hezbollah y con Hamas, lo que eso significa en términos de vacíos de poder del multilateralismo, si es que verdaderamente los hay. Vamos a pasar por la posibilidad de que gane Donald Trump las elecciones o que lo gane Kamala Harris, y qué quiere decir eso para el mundo, para la OTAN, para Europa, para la seguridad global y para América Latina. Y vamos a pasar más cerca al vecindario y vamos a aterrizar en Colombia, discusión de la que voy a relevar, si así lo quiere, el doctor Solana, pero no puedo dejar de aprovechar al presidente Santos en esta conversación sobre ese tema. Y vamos a operar de la siguiente manera: voy a proponerle un tema a cada uno de ellos y después de su intervención sobre ese tema, el otro podrá complementar. Quisiera arrancar entonces con el doctor Solana, preguntándole qué hacemos con una guerra generada por la invasión de Rusia a Ucrania, violando el derecho internacional, porque el telón del derecho internacional debería servir para protegernos en todos estos ámbitos y cada vez se viola más, que ya cumple más de 2 años. Y adicionalmente, ¿qué hacemos con el conflicto entre Israel y Hamas por una parte, y ahora el conflicto entre Israel y Hezbollah? Y la sombra de Irán, sobre la cual, presidente Santos, le voy a preguntar infidencias en un momento. Doctor Solana, por favor, una primera reflexión para que el presidente Santos nos complemente. ¿Cómo ve usted la posibilidad de resolver esos dos conflictos? ¿De qué depende? Estamos indefensos, inermes. Pues a ver, lo primero que tenemos que conocer es bien el origen de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Ucrania es un país independiente desde que la Unión Soviética se rompe, hace ya mucho tiempo, en el año 1991, pero en ese momento es un país libre, un país que desarrolla sus instituciones, etcétera, etcétera, y Rusia se empieza a intrometer en la vida de Ucrania hace bastante tiempo, mucho antes de la guerra. La primera vez fueron unas elecciones del año 2004, y en esas elecciones quiso imponer el candidato que debía ganar y no lo consiguió.
Y después la situación se fue empeorando en las relaciones y llegó el momento en que, se acordarán ustedes, en el año 2014 se incorporaron a su mandato la península de Crimea, que en ese momento era todavía Ucrania. Así que la guerra, el conflicto, la tensión viene de más lejos. El último paso de la tensión se da hace 2 años, cuando Putin decide invadir a Ucrania. Pero que sepan ustedes que la tensión entre Rusia y Ucrania viene desde el año 1991, en que se fragmenta la Unión Soviética. ¿Qué cosas hay que hacer para tratar de encontrar una solución? Yo soy partidario de lo primero que hay que hacer es dejar de matar. Creo que todos estos conflictos tienen que ser, lo primero que hay que hacer con ellos es que se deje de matar. Y en esa situación ya de una cierta paz se pueda llegar a unos acuerdos medianamente saludables que puedan ser durables. Esto es lo que no estamos capaces de hacer en este momento. Como saben ustedes, en este momento Ucrania da un paso hacia adelante, ha tomado una parte de la frontera con Rusia y Rusia está respondiendo ahora de una manera bastante brutal, incluso bombardeando la propia capital, Kiev. Yo lo que sí creo es que este problema no tiene solución antes de las elecciones en Estados Unidos. Podemos hacer todos los esfuerzos necesarios, pero yo creo que llegar a un acuerdo que sea durable no se podrá hacer hasta no saber quién es el futuro presidente de Estados Unidos. Eso lo vamos a repetir prácticamente en todos los problemas que existen en este momento. La duda de quién será el siguiente presidente de Estados Unidos es una duda que nos apremia. Pero sí le quiero decir que lo que debíamos hacer con todos los esfuerzos es conseguir que hubiera un alto el fuego. Dejar de matar es la primera condición para poder llegar a una convivencia entre las dos formas, entre los dos países que en este momento están tensionados. ¿Soy optimista? Pues no lo soy, pero no soy tampoco extremadamente pesimista. Creo que es un conflicto que se va a resolver, pero lo que hay que hacer es que se resuelva lo más rápido posible y que no sufra tanto la gente de un lado y de otro de la frontera. Creo que en estos mismos días, y el presidente lo sabe muy bien porque viene de Nueva York, de la Asamblea General, ha habido algunos pasos que se han dado estos días. El presidente Zelensky está presentando en Nueva York una proposición de paz que no va a ser aceptada por Rusia, pero que está bien que se discuta en Nueva York. Y lo que yo veo en este momento es que Zelensky quiere a toda costa conseguir de Estados Unidos y en general del mundo occidental que las armas que les han dejado con cabezas de misil no nuclear puedan llegar a bombardear territorio ruso. Eso es lo que quiere el presidente Zelensky. Los occidentales y la Unión Europea y la OTAN no quieren que esas armas que tienen ellos en sus manos, porque se les han regalado, digamos, por parte de la Unión Europea y por parte de la OTAN, puedan ser usadas para bombardear, digamos, Moscú. La respuesta ha sido contundente esta mañana, a la mañana de ayer, por parte de Putin. Ha dicho que si a esa posibilidad la tuviera hoy Ucrania, sería suficiente para empezar los temas más serios con la energía nuclear, es decir, las bombas atómicas. Y nadie quiere, por supuesto, que este conflicto acabe en manipulación con armas atómicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para que después de las elecciones americanas, lo primero que se pudiera hacer es un armisticio, el alto el fuego y poder empezar a negociar una salida. ¿Cuál puede ser la salida? Pues es muy difícil. Recuerdo una vez más que en el año 2014 ya Rusia se tomó por la mano la península de Crimea, es decir, que hizo un acto ya seriamente de guerra. Y por lo tanto, en la negociación tiene que entrar también la península de Crimea. ¿Cuál puede ser la línea de referencia final? Pues es muy difícil de definir así a bote pronto, pero tiene que estar relacionada con las líneas de fuego de este momento. Hay una línea de fuego en este momento en Ucrania y yo creo que por ahí teníamos que empezar a pensar por dónde se podía llegar al armisticio, al alto el fuego y a encontrar una solución a este conflicto. Pero insisto,
sin saber cuál es el resultado de las elecciones americanas, es muy difícil contestar esta pregunta. Piense usted que el presidente Trump ha dicho ya muy claramente que él era capaz de resolver en 24 horas este conflicto. Y eso quiere decir que él no apoya esta tensión que está teniendo el mundo occidental con Rusia. Y con esa posición de partida, ya hecha pública en la campaña electoral, pues imaginan ustedes que, claro, Rusia no va a hacer nada hasta no ver si realmente el presidente de los Estados Unidos es Trump. Gracias, doctor Solana. Ya lo voy a molestar nuevamente con sus reflexiones sobre el conflicto entre Israel y Hamas y Hezbollah, expandiéndose regionalmente. Pero, presidente Santos, acaba efectivamente usted de llegar de Nueva York, de la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Qué se respira allá alrededor de ese conflicto de Rusia y Ucrania, sobre todo cuando Rusia tiene esa capacidad de veto de casi que cualquier cosa que le sea adversa en el Consejo de Seguridad? Bueno, primero que todo, mis agradecimientos a Fasecolda, doctor Gustavo, muchas gracias por la invitación y qué honor estar al lado de Javier Solana, a quien conozco hace muchos años y hemos tenido la oportunidad de estar juntos en múltiples ocasiones. Siempre el doctor Solana, Javier, dando línea en los asuntos internacionales. Su experiencia, como usted lo mencionaba, es una experiencia muy rica y por eso qué bueno estar con él en este panel. Ucrania. Curiosamente, la guerra de Ucrania ha medio pasado a un segundo plano frente a Gaza y frente al cambio climático, y en esta semana en Nueva York ese no era el tema principal como lo fue en ocasiones anteriores. El mundo infortunadamente se va acostumbrando a ciertos conflictos y este conflicto pues ya lleva 2 años y medio. Yo recuerdo cuando fuimos con Ban Ki-moon a visitar a Zelensky en agosto del año antepasado. Hablamos con él sobre cuál era su visión sobre una posible paz. Y en ese momento Zelensky no quería hablar de paz porque estaba totalmente concentrado en mantener el apoyo de su gente frente a la agresión rusa y el apoyo del resto del mundo. Entonces hablar de paz para él era como un signo de debilidad. Le dijimos muy respetuosamente que entendíamos perfectamente esa posición, es una posición política comprensible, pero que tenía que comenzar a pensar tarde o temprano en que cómo para él sería un mapa con la paz y qué ingredientes tendría ese mapa. Eso se ha venido discutiendo en diferentes foros. Yo recuerdo, Javier debe conocer muy bien a quien fue comandante de la OTAN, el comandante de las fuerzas de la OTAN, el almirante Stavridis de Estados Unidos, que además fue comandante del Comando Sur aquí en Miami, y que le preguntamos por esa época él cómo veía una posible solución al problema de Ucrania, y sacó un mapa, trazó una línea donde dice: a Rusia hay que entregarle algo de territorio para que pueda salvar la cara, a Ucrania hay que entregarle pues la mayoría de su país para que Rusia no lo invada o no se apodere de él, y que ese va a ser al final una solución salomónica. Y para llegar a esa solución se puede optar por 2 caminos. Uno, que las partes se cansen de la guerra y decreten un cese al fuego casi que indefinido, una especie de armisticio, como sucedió en Corea del Norte. El segundo, que es el más interesante, y aquí Javier conoce eso mejor que nadie,
¿Cuáles son las razones fundamentales de la agresión de Rusia, su miedo a que la OTAN se extienda, que la OTAN quiera incorporar a Ucrania como parte de la OTAN? Rusia en este momento siente realmente que la OTAN lo está rodeando, lo está en cierta forma agrediendo y le está incumpliendo compromisos que supuestamente había adquirido con Rusia. Entonces uno tiene que ponerse siempre en los zapatos de las partes para tratar de buscar una solución. Y la paz duradera en Ucrania pasa necesariamente por garantías de seguridad para Rusia, para Ucrania y también para Europa, por supuesto. Y eso es negociable, eso es negociable. Lo que pasa es que por la competencia geopolítica, la falta de liderazgo de largo plazo, líderes como los que teníamos antes, el presidente Kennedy llamando a Khrushchev cuando había una crisis de una posibilidad de una guerra nuclear y se reunían y tomaban decisiones, pero ahora la coyuntura política del momento, el costo político de ciertas acciones audaces ha impedido en este caso y en muchos otros casos que el liderazgo mundial pueda imponer soluciones viables y soluciones convenientes. Estamos en ese dilema. Hoy las dos partes están cansadas de la guerra. Escucha uno a Rusia diciendo yo estoy listo a negociar. Zelensky está buscando más ayuda, pero ya bastante exhausto de lo que le está sucediendo. Esos son los momentos ideales para que se tomen esas decisiones, pero la falta de liderazgo a nivel multilateral, la competencia entre Rusia y Estados Unidos e inclusive entre China y Estados Unidos, y de eso hablaremos más tarde, se interfiere en esa posibilidad. Pero yo sí creo que estamos, ojalá, no pensando con deseo, sino realmente que las condiciones de lo que llaman la fatiga de la guerra pueda permitir una solución relativamente pronto. Gracias, presidente. Usted ha mencionado algo fundamental que son los liderazgos y los talantes de los líderes. Quiero hacer una breve pregunta a los dos sobre uno de los líderes involucrados en este conflicto, que es Vladimir Putin. En su libro, doctor Solana, que se llama Testigo de un tiempo incierto. Imagínese la transición internacional y lo que eso representa. Usted habla de cuando conoció a Putin y hace reflexiones sobre el temperamento de Putin, y el presidente Santos, en medio de su gestión internacional, también conoce el personaje. ¿Esto es un temor de Putin porque la OTAN lo esté acorralando, o es la recuperación de los ímpetus de restablecer una especie de unión de repúblicas soviéticas socialistas, ya no socialistas, pero sí de repúblicas soviéticas? Doctor Solana y después el doctor Santos, el presidente Santos, y pasamos a hablar de Israel. Sin duda, el presidente Putin nunca entendió, nunca quiso entender que Ucrania podía ser un país independiente. Pero Ucrania es un país independiente reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde hace mucho tiempo. Y esa idea de Ucrania parte de Rusia es lo que late en el corazón de algunos rusos. Pero hay que reconocer que la ley internacional no le permite hacer lo que está haciendo. Primero, conquistar Crimea por la fuerza, y segundo, mantener esta situación de bombardeos sistemáticos de ataque hacia Ucrania por la frontera que tienen Rusia y Ucrania. Por tanto, a mí me parece que el presidente Putin va a jugar hasta el último momento que pueda con esta idea, pero yo creo que es una idea que ya ni tan siquiera interesa al pueblo ruso. Es más una obsesión del presidente Putin, el tener esta tensión permanente con Ucrania
y no dejarla vivir y desarrollarse como un país totalmente autónomo. Recuerden ustedes que en el año 1991, cuando se rompe la Unión Soviética, Ucrania aparece como una república nueva, lo mismo que Bielorrusia. Pero Ucrania, muy particularmente, era una potencia nuclear. Tenía un buen número de armas de la Unión Soviética nucleares. Y para que no apareciera una nueva potencia nuclear, los países nucleares pidieron a Ucrania que entregara todas las armas nucleares a un tercero. Ese tercero era Rusia. ¿A condición de qué? A condición de que todos los países nucleares, incluido Rusia, firmaran un protocolo por el cual se comprometerían a defender la soberanía de Ucrania contra cualquier problema que pudiera tener con terceros. Lo que es dramático es que uno de los problemas lo ha causado uno de los firmantes de aquel acuerdo, que es una ruptura de todos los acuerdos muy importantes, pues fue desnuclearizar a Ucrania. Y yo creo que fue una magnífica decisión. Yo estaba entonces en activo y la aprobé con gran entusiasmo para que no hubiera una nueva potencia nuclear en el tablero de juego. Pero tenemos que darnos cuenta de eso. Y yo creo que la historia es una buena consejera en estos momentos para saber cuánto valen las posiciones que está manteniendo Putin y cuánto valen las posiciones que está manteniendo hoy el presidente Zelensky. Y yo creo que estoy de acuerdo con el presidente Santos de que el momento va a llegar y muy posiblemente después de las elecciones americanas se vea más claramente que el momento está llegando y que llegará. Pero dependerá mucho de quién es el habitante de la Casa Blanca. El otro liderazgo, el potencial presidente de los Estados Unidos, Donald Trump o Kamala Harris en este momento. Me sorprendió mucho el título del capítulo dedicado a la política exterior de Estados Unidos reciente del doctor Solana. El título es elocuente: el peor presidente, la peor presidencia americana, y se refiere a Donald Trump, y hace una disección, digamos, de cómo se fue retirando el multilateralismo, cómo abandonó los compromisos y sustrajo a Estados Unidos de los acuerdos de París, cambio climático, la gran amenaza, y así sucesivamente. Presidente Santos, una reflexión suya desde la perspectiva regional de lo que hay en juego en estas elecciones en Estados Unidos en términos de geopolítica global y su impacto regional. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones de Javier Solana en su libro y lo que ha venido diciendo. Estados Unidos pues ya perdió su posición de ser el único líder a nivel mundial, de imponer el modelo que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que aceptar la presencia de otros poderes, sobre todo de China, pero de otros poderes que están surgiendo. La India está surgiendo, Rusia por supuesto, y eso pues es inevitable. Parte de la fricción que estamos viviendo en este momento es precisamente que Estados Unidos, por diferentes razones, pues no le gusta que otros poderes surjan y que quieren mantener su preponderancia. En el caso del presidente Trump, su visión de hacer de nuevo grande a Estados Unidos, y dentro de esa visión es que Estados Unidos no intervenga en los asuntos internacionales, pues va a contrapelo de lo que el mundo necesita. Todos los problemas que estamos afrontando requieren de una cooperación internacional. El problema número uno, que en este momento está en la agenda de todo el mundo, es el de cambio climático, pero hay otras situaciones que necesitan de cooperación internacional. La gente, por ejemplo, se olvidó de las pandemias. La pandemia, el costo acumulado de la pandemia que sufrimos sube hoy a 38 trillones de dólares, y la gente está
indiferentes frente a la pandemia. El acuerdo para lograr una cooperación a nivel internacional para afrontar las pandemias está estancado. Entonces, si sube un presidente que tiene esa actitud de no participar, de no ayudar a que se restablezca cierta eficacia del multilateralismo, pues el mundo va a estar mucho menos preparado y mucho menos capacitado para afrontar los problemas que requiere necesariamente la cooperación internacional. Por eso yo creo que lo que dice Javier Solana sobre lo que hizo Trump y lo que haría si vuelve a subir, pues a nosotros, aquí en Colombia, a América Latina y al mundo entero, lo afectaría muy negativamente. Esa es mi humilde opinión. Presidente Santos, en medio de esa incertidumbre que vive el multilateralismo, a veces da un paso para adelante, a veces da un paso para atrás, y la amenaza de que volviera Donald Trump, amenaza para el multilateralismo, cada uno tendrá su idea en otras dimensiones, más adelante hablaremos de democracia. Usted está inmerso en un par de esfuerzos, ha estado inmerso en un par de esfuerzos multilaterales justamente. Hizo parte de las discusiones del Pacto para el Futuro, uno de los resultados tangibles de la Asamblea de Naciones Unidas. Hace parte de un grupo selecto de líderes globales que son los Elders, los mayores, fundado por Nelson Mandela. ¿Cómo se ve desde esa orilla del multilateralismo a estas alturas la efectividad en la lucha contra esos problemas, la efectividad de la agenda multilateral en medio de un mundo que tiene dos rasgos fundamentales? Uno, el debilitamiento de Estados Unidos y el fortalecimiento de China, y en la mitad Rusia metiendo ruido, Irán metiendo ruido, pero dos, que casi nadie piensa en el multilateralismo ahorita. Pues mire lo que pasó, por ejemplo, con el Pacto por el Futuro. Eso se viene negociando desde hace muchos meses. La semana pasada estaban muy escépticos de que se iba a lograr un acuerdo. El viernes a las 10:30 de la noche se logró un acuerdo, pero Rusia tenía una enmienda para objetar ese acuerdo. El sábado por la mañana, algo muy significativo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, todos los africanos propusieron una votación sobre una enmienda que iba a derrotar a Rusia. Fíjese lo importante que todos los africanos en Naciones Unidas se unen para derrotar a Rusia. Esa proposición de los africanos fue sometida a votación, hicieron lo que aquí en el Congreso colombiano se llama una jugadita, y la votación fue 143 países a favor y solamente 7 en contra. Y se aprobó el Pacto por el Futuro. Pero cuando uno analiza ese Pacto por el Futuro, en ese proceso de negociación se fueron descartando las propuestas de ese pacto que realmente deberían tener repercusión para resolver los problemas. Por ejemplo, la propuesta de abolir en un cierto tiempo todas las energías basadas en los fósiles, la sacaron. Una propuesta que tiene un sentido común elemental, la propuesta de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se involucre en el cambio climático por la sencilla razón de que el cambio climático está generando conflictos en todo el mundo. Todo el desplazamiento debido al cambio climático está generando conflictos. Por consiguiente, si el Consejo de Seguridad fue creado para evitar conflictos y mantener la paz, pues lo lógico es que el Consejo de Seguridad se involucre en el tema del cambio climático, pero los diferentes países por diferentes razones. A mí me invitó, perdóneme que le cuente una anécdota, me invitó
la presidencia del Consejo de Seguridad que estaba en manos de los Emiratos, porque la COP pasada, la COP28, ellos querían poder darle esa noticia al mundo y me invitaron a que les hablara al Consejo de Seguridad en una reunión ministerial. Y allá fui y les expuse ese sencillísimo argumento: China en contra, Rusia en contra y Brasil también en contra. Y yo dije, para China y Rusia por razones geopolíticas, pero Brasil, no, es que Brasil considera que el Amazonas es de ellos y que el Consejo de Seguridad no debe meterse en el Amazonas. Entonces, esa actitud, en cierta forma nacionalista, que vienen asumiendo en forma creciente los países, también conspira totalmente contra el multilateralismo. Por eso, el Pacto por el Futuro, pues sí, se logró un acuerdo, que eso es una buena noticia, pero ese acuerdo le faltan muchos dientes. Algo hay, pero en este momento, y este es uno de los temas que a mí más me preocupa, estuvimos reunidos con muchos científicos, expertos en inteligencia artificial, y nos decían los científicos, hay uno en especial que se llama Johan Rockström, que tiene 28 científicos que ha establecido como unas fronteras que el mundo no puede sobrepasar si queremos sobrevivir, y nos demuestra que ya 6 de esas 9 fronteras las hemos sobrepasado. Pero nos dice algo: si nosotros no tomamos las decisiones adecuadas en los próximos 5 años, nos da un plazo de 5 años, vamos a llegar a un punto de no retorno. Pero hay otro tema también muy preocupante, que se ha vuelto un tema existencial para el mundo, que ya los científicos y todo el mundo está encima de ese tema, que es el tema de la inteligencia artificial. Y el experto que nos hizo una exposición maravillosa hizo un símil: la inteligencia artificial es como una fiera que está recorriendo el mundo, o la domesticamos o esa fiera nos va a dominar a nosotros, pero tenemos 2 años para hacerlo, 2 años, y eso requiere cooperación internacional, eso requiere que el presidente de Estados Unidos se siente con el premier chino y se siente con el presidente de Rusia y hablen y acuerden y tomen decisiones conjuntas, o si no, no vamos a lograrlo. Ya estamos a 5 semanas de conocer quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos, y así como el doctor Solana tiene su argumentación elocuente en acerca de cómo fue la política exterior de Donald Trump y lo que podría venir, tendrá su punto de vista sobre Kamala Harris, pero quiero que por favor, doctor Solana, la caracterice esos escenarios hipotéticos alrededor del conflicto de Israel con Hamas, de Israel con Hezbollah, que involucra muchos elementos muy complicados, violaciones de derecho internacional por todos los lados, pero esencialmente, en medio de esas violaciones, las argumentaciones a favor y en contra de una reacción frente a una amenaza existencial de Israel, que es un argumento, pero en la mitad la población civil dejando víctimas dentro de Israel, infamemente dentro de la Franja de Gaza, y ahora un Líbano que no tiene una gran capacidad militar, que tiene un gobierno de transición hace mucho tiempo, un gobierno muy debilitado, pudiendo ser la nueva víctima como población civil de este conflicto. ¿Cómo se resuelve eso, doctor Solana? Y una reflexión breve sobre el Estados Unidos. Y usted, se resuelve este conflicto con muchísimo trabajo. Hay que creer que somos capaces de encontrar soluciones, porque soluciones hubo en el pasado. Yo he participado en 2 series de negociaciones entre el primer ministro entonces de Israel y el director de la situación en Palestina, y se llegaron a acuerdos. Recuerden ustedes que no se llegó a un acuerdo. ¿Y qué es lo que pasó después? Que el primer ministro que había firmado ese acuerdo, que era había sido antes jefe de Estado Mayor de los ejércitos de Israel, fue asesinado en Israel porque dijeron y acusaron de que había ido demasiado lejos.
Por lo tanto, la situación en Israel, dentro de Israel, es una situación de un dramatismo tremendo también, donde se puede llegar a matar con un arma de pistola mientras hablaba en un mitin al que acababa de venir de firmar un acuerdo. Es decir, para que veamos bien la profundidad que tienen los pensamientos allí. En el otro lado, no vamos a hablar de Gaza. Gaza todo el mundo ha visto lo que está pasando. Realmente no hay razón alguna que pueda justificar la matanza de civiles de la manera que se están matando en este momento. No tenía sentido ni se puede defender bajo ningún concepto los atentados de Hamás, pero tampoco se debe poder dar la razón a aquellos que están matando a civiles, niños, mujeres, que no tienen nada que ver con el conflicto. Es decir, es un problema tan tremendamente dramático para unos y para otros. Para unos es su país, para otros es el país donde nacieron y vivieron y poco a poco se les va a quitar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo este periodo de tiempo, el anterior al 7 de octubre, que va a pasar un año, hace un año, va a llegar a ser el primer aniversario dentro de pocos días, lo más complicado que yo veo es que Israel no quiere reconocer el concepto de dos estados. Y dos estados es absolutamente fundamental si se quiere llegar a la paz. Pero Israel, y muy concretamente Netanyahu, no quiere reconocer ese valor de dos estados. No cree que hay un estado palestino. Y por lo tanto es muy difícil que con Netanyahu se pueda llegar a alguna solución duradera. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo por todos los mecanismos que podamos tener. Ya les digo, ha habido momentos en que ha habido acuerdos. Y no se puede negar que esos acuerdos han funcionado durante un tiempo. Y desde luego no fueron los palestinos los que lo rompieron. Esta es la situación de partida. La situación hoy es mucho más complicada, porque el entrar en juego Irán complica mucho las cosas por dos razones. La primera, porque Irán es el equivalente de Arabia Saudita para los chiitas. Recuerden que el mundo árabe está dividido fundamentalmente desde el punto de vista religioso entre chiitas y sunitas. Sunitas, el país más importante es Arabia Saudita, y para los chiitas el país más importante es Irán. Y Líbano tiene un tercio de la población que es chiita. Por lo tanto, Irán sí tiene una cierta relación con esa parte del Líbano, que es la que está confluyendo en la parte norte de Israel. El sur del Líbano es vecino del norte de Israel. Y ahí los chiitas sí están jugando una partida apoyados por Irán. Pero en el Oriente Medio hay este problema palestino-israelí, pero también tenemos que seguir pensando que hay un problema muy importante con Irán, que es su aspiración a tener una bomba nuclear. Les voy a pedir que me acompañen hacia atrás un poco. Hubo no hace mucho tiempo un presidente en Irán, con el que yo negocié mucho, con el que llegamos a un acuerdo sobre el tema nuclear. Me tienen que perdonar, pero tengo que volver a mencionar la palabra Trump, porque el que rompió ese acuerdo fue el momento en que ganó las elecciones Trump y dijo que ese acuerdo era un acuerdo disparatado y que se eliminó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahí ya Netanyahu empezó a meter un poco más la garra para tratar de que los dos estados no fueran realizados. Lo que es interesante es que hace muy pocos días el nuevo presidente de Irán, no el ayatolá, el nuevo presidente de Irán ha pedido claramente, y lo ha vuelto a repetir en su discurso de Naciones Unidas hace unos días, ayer o antes de ayer, el que quiere volver a negociar el tema nuclear. Eso es importantísimo, porque el Oriente Medio no solo se está jugando los chiitas y los sunitas, sino que si Irán consigue llegar a tener un arma nuclear, sí que sería el conflicto total con Israel. Y yo creo que eso no debiera de pasar. Por lo tanto, hay que cuidar un poco más todas las direcciones que se debe mirar este conflicto, que tiene muchas, y tratar de, con inteligencia, tratar de resolver las dos cuestiones fundamentales, la paz y el tema de las armas nucleares en Oriente Medio.
Yo quisiera comentar Presidente. eso. Javier Solana tiene toda la razón cuando dice que la solución al problema Israel-Palestino es lo que el mundo ha venido buscando hace muchos años, que es los dos estados. Eso, yo creo que esa es la única forma de garantizar la paz para Israel y para Palestina. Y tiene toda la razón al decir que Netanyahu, pues por diferentes razones, ha sido un obstáculo. Esa solución hay que imponerla. Pero lo de Irán, lo que acaba de decir Javier Solana también es muy importante. Irán juega un papel en la región determinante. El lunes pasado estuvimos reunidos con la expresidenta de Irlanda y este servidor con el presidente de Irán, él y todo su gabinete. Nos expresó exactamente lo que después dijo en el discurso de Naciones Unidas, que él estaba dispuesto a negociar la no creación o elaboración de una bomba nuclear. Y algo adicional que es muy interesante, y Javier lo entenderá mejor que nadie. En esa región ha habido una enemistad enorme entre los diferentes estados, los saudíes, Qatar. Ahora hay un ambiente muy diferente, un ambiente de poder lograr acuerdos regionales. Y le expusimos eso a Irán, al presidente de Irán, y el presidente de Irán dijo, yo estaría interesado en eso. Eso también es una noticia muy positiva, que por un lado está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre la parte nuclear, pero al mismo tiempo hacer acuerdos regionales con los demás países. Eso le da estabilidad a la región, que es hoy en día una de las regiones con más peligros, por así decirlo, de una conflagración mucho mayor. Entonces, sí hay señales positivas y este presidente de Irán ha dado esas señales positivas. Hay algunas dudas sobre si la facción más radical de Irán a la que pertenece Khomeini estaría o no de acuerdo, pero el solo hecho de que el presidente esté en esa tónica es una gran noticia. Ahí tenemos novedades de primera mano de lo que puede ser una puerta de salida para ese conflicto, con estas noticias que nos da el presidente Santos sobre la posición del presidente iraní, todo sujeto, como tantas otras cosas de esta conversación, a lo que suceda en las elecciones de Estados Unidos. Vamos a aprovechar nuestro último segmento para hablar de América Latina y para hablar de Colombia. De Colombia quiero hablar sobre todo con el presidente Santos, pero quiero que, como en el buen fútbol, el doctor Solana haga un centro a la mitad del área y después el presidente Santos vea qué hace con el balón. La pregunta, doctor Solana, es: América Latina tiene todo lo que se necesita en el siglo XXI. Tiene minerales raros, tiene los minerales para la transición energética. Mientras la transición energética avanza, tenemos asoleación para energía solar, energía hídrica. Somos o podemos ser la alacena del mundo en términos de alimentos, tierras por cultivar. Y a pesar de eso, no sé si sea un cierto complejo que me esté asolando a mí en este momento, pero parece que América Latina hoy no le importa casi a nadie. Usted, que está en el otoño español, pero que tiene la cabeza en el globo entero, ¿qué opina cuando yo le digo que hoy en día América Latina no le importa casi a nadie? Yo digo que no es cierto. A mí me interesa muchísimo, no soy nadie, pero me interesa muchísimo, y creo que en este momento hay una sensibilidad sobre el futuro de Latinoamérica muy importante, de América Latina muy importante. Y yo lo que quiero es que ustedes actúen de una manera más coordinada. No se puede hablar de América Latina si no hay en algún momento una voz que representa a América Latina en los foros internacionales. Ahí es cuando se tiene un pequeño más de fuerza, cuando se tiene una
una compenetración en algunos temas fundamentales como latinoamericanos. Y eso es lo que yo me gustaría recomendar. Es decir, que la voz de América Latina en algunos temas tiene que ser más coordinada. Es la única manera de contar en este mundo. En este mundo hay dos grandes potencias, hay un tercer nivel que sería la Unión Europea, que es el haber conseguido, de una cierta manera, los países históricos importantes han sacrificado algunos temas para tener, en algunos temas muy sofisticados, una posición común. Y yo creo que a América Latina le falta un poco ese deseo de coordinar sus acciones. Es verdad que son países muy diferentes, con diferentes recursos naturales, con diferentes economías, pero en algunos temas fundamentales de la globalización, por ejemplo, yo creo que deberían tener ustedes la posibilidad de tener alguna vez una voz coordinada clara. Gracias, doctor Solana. Presidente Santos, una de las dificultades grandes para tener una única voz en este momento, ha sido difícil en toda nuestra historia en América Latina, pero en este momento es la polarización tan profunda en la que ha caído la región, el descrédito de la democracia, la tendencia a la política del odio. Y hablando de la región en primera instancia, y ahora le formulo dos preguntas finales sobre Colombia, hablando de la región en primera instancia, ¿usted cómo ve nuestro futuro? Pues América Latina tiene en este momento todo para dejar de ser lo que hemos venido diciendo que somos en los últimos 200 años, el continente del futuro. Tenemos la oportunidad de dejar de ser el continente del futuro y ser el continente del presente, pero Javier lo dice muy bien, tenemos que buscar esa voz, que sea una sola voz para poder pisar duro en las discusiones internacionales y atraer la inversión que se requiere. Tenemos todos los elementos, los minerales, la biodiversidad, el potencial, que ese es otro tema muy importante que se va a volver un tema crítico, el potencial de producir más alimentos. Brasil y Colombia son dos de los 4 países en el mundo que va a poder lograr ser una despensa en un mundo que cada vez va a necesitar más alimentos. En fin, el futuro lo tenemos muy claro y las posibilidades están muy claras. ¿Qué hacemos para que comiencen a hablar los líderes de América Latina? Es que mire, nunca hemos estado tan desintegrados como hoy. Ecuador peleando con México, Colombia peleando con Perú, no se hablan los presidentes. Le voy a dar un ejemplo concreto del costo de no hablarse. Como no se habla la presidenta del Perú con el presidente de Colombia, hay algo muy importante en este momento que se llama el Tratado de Cooperación Amazónica para salvar el Amazonas, que también está llegando a un punto de no retorno. La Secretaría General de ese tratado le corresponde a Colombia, inclusive a un personaje muy importante del mundo ambiental colombiano y del Amazonas que se llama Martín von Hildebrand. Pues resulta que este señor no se puede posesionar porque lo tiene vetado el Perú, porque el Perú no se habla con el presidente de Colombia. Y Brasil entonces se apoderó de esa secretaría y Colombia quedó viendo un chispero, como dicen. Eso es falta de sentarse a dialogar. ¿Por qué el presidente Petro no puede coger el teléfono? Mire, señora presidenta, venga y hablemos sobre ciertos temas. Tenemos diferencias. Diálogos constructivos, no diálogos para imponer su punto de vista, es lo que necesitamos en América Latina. Y eso, si se hace, América Latina tiene un futuro maravilloso, pero necesitamos que los líderes tengan el carácter y la voluntad de hacer de colocar sus diferencias ideológicas y políticas a un lado y sentarse a hablar de cómo podemos todos trabajar juntos en pro de ciertos objetivos. Es muy fácil hacerlo si hay esa voluntad. Y yo ojalá que se despierten ahora
que tenemos la COP16 el mes entrante, la COP30 en Brasil, que nos demos cuenta del enorme potencial que tiene América Latina si habla unida como una sola voz. Presidente Santos, dos preguntas finales sobre Colombia. La primera, en estos días se han cumplido 8 años del acuerdo de paz que se firmó bajo su gobierno con las antiguas FARC. Y 8 años después vemos un rótulo de la paz total que en su misma enunciación erosiona, es mi punto de vista personal, los alcances del acuerdo de paz que se firmó en su gobierno, porque esta es la total, no la parcial, pero además en un esfuerzo, también son mis palabras, no las suyas, tremendamente fallido, dejándole un costo inmenso al país con la consolidación y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley en distintas regiones del país. Y ustedes que son aseguradores deben estar sintiendo ya los estragos de ese proceso. Le redondeo la primera pregunta. ¿Cómo ve usted el tema de la paz, un premio Nobel de la Paz, en Colombia? Pues mire, precisamente ayer, hace 8 años, aquí en Cartagena, firmamos el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz, en su primera fase, todo acuerdo de paz tiene 2 fases. Hacer la paz y después construir la paz. Hacer la paz es lo que hicimos, negociamos, se desarmó la guerrilla más poderosa del continente, más antigua, se incorporaron a la vida civil y se establecieron unas instituciones para hacerle seguimiento a la implementación de la construcción de la paz, que es mucho más difícil en todo proceso de paz. Infortunadamente, lo que ha sucedido es que los gobiernos siguientes, el pasado y este, no han sido capaces de implementar el acuerdo. En algunas pocas cosas lo han hecho, pero en su conjunto han sido incapaces. El gobierno anterior porque no tenía el interés y la voluntad política, y este gobierno por incapacidad gerencial y también por su paz total, que se le ha dicho al presidente Petro en todas las formas que la paz total no puede ser a expensas de la paz con las FARC, que no cometa ese error, porque eso es como destruir los cimientos sobre los cuales se podría construir la paz total, pero si destruye esos cimientos no va a haber ni paz total y puede deteriorar enormemente la paz con las FARC. Entonces yo tengo la ilusión, y ayer se anunció que iba a haber un plan de choque para la implementación del proceso de paz que está ahí establecido en el acuerdo, que si eso se hace para Colombia sería muy positivo porque ahí están resueltos muchos de los problemas que en este momento estamos afrontando. Entonces, ojalá que ese esfuerzo de lo que queda de este gobierno pues pueda avanzar en la implementación del proceso. ¿Y alguna opinión sobre la paz total? Pues yo dije desde un principio que a eso le ha faltado rigor y método. Es muy difícil agarrar 14 grupos de distinta índole, con diferentes intereses y pretender negociar con ellos una paz total. Los procesos de paz requieren planeación, requieren estrategia, requieren saber con quién está uno negociando. Por ejemplo, con el ELN, que está en crisis, ni siquiera se había establecido para qué estamos negociando, a dónde vamos a llegar. Entonces le ha faltado rigor y método, y sin rigor y método un proceso de paz no llega a buen destino. Y la última pregunta, presidente Santos. Usted tiene una visión política muy aguda y conoce muy bien este país. ¿Cómo se imagina usted la transición en el año 2026 y cómo se imagina el país post-Petro? Pues mire, yo le hablaría a los
asistentes a este congreso que vienen del exterior, que deben estar pensando, ¿invierto o no en Colombia? ¿Qué va a pasar con Colombia? Estamos pasando por una tormenta, eso no hay lugar a dudas, hay mucha incertidumbre, un gobierno que ha generado muchas incertidumbres, pero Colombia ha sido un país muy capaz de sobrellevar y de afrontar crisis mucho peores de las que tenemos en este momento. Yo le recuerdo a nuestros amigos visitantes lo que Colombia era en los años 90, un país al borde de ser declarado un estado fallido, o a comienzos de este siglo, cuando teníamos la peor situación económica que habíamos sufrido desde la época de la Gran Depresión. De todo eso nos repusimos, de todo eso porque tenemos instituciones que hay que defender y que hay que fortalecer. Y si logramos pues, sobrellevar esta tormenta, dentro de 2 años esas instituciones, si funcionan, vamos a poder volver a una tendencia muy positiva. Yo en eso soy optimista. No sé qué país va a recibir el próximo presidente, que va a haber un próximo presidente, ese miedo de que no va a haber próximo presidente porque se van a perpetuar en el poder no tiene ningún fundamento. Y ojalá que este gobierno corrija muchas de las cosas que hoy tenemos sobre la mesa y que el próximo gobierno, cualquiera que sea, pueda retomar el cauce positivo que Colombia necesita. Yo soy en eso optimista de que se va a poder, hay que hacer un esfuerzo, pero hay también que dialogar, hay que sentarse a hablar, hacer acuerdos. En eso yo insisto mucho, una recomendación que hizo el presidente George Washington cuando se retiró de la política, le dijo a todas las democracias futuras, nunca olviden la palabra moderación, que es lo que hemos perdido, la capacidad de moderación, nos hemos radicalizado, nos hemos polarizado, porque solamente con moderación podemos hacer acuerdos, podemos hacer transacciones, y las democracias dependen de la capacidad de los diferentes sectores, diferentes intereses de hacer acuerdos entre ellos. Así funcionan las democracias. Entonces, si recuperamos eso que Colombia también ha tenido, a pesar de ser un país con muchas guerras civiles y mucha violencia, esa moderación, si recuperamos esa moderación, vamos a salir adelante. Muchas gracias, presidente Santos. Muchas gracias, doctor Javier Solana. Muy amables, gracias a ustedes.